Hoy vamos a aprender a crear una tabla que lleve una columna fija con HTML y CSS. Hey, ¿qué tal? Hace tiempo que no teníamos un video hablando acerca de HTML y CSS. Por eso hoy nos vamos a poner al día aprendiendo a crear una tabla de datos que lleve la primera columna de manera fija. ¿En qué caso sería esto útil? Quizás te estés preguntando. Bueno, imaginemos el siguiente caso, que es uno de los posibles usos que le podríamos dar a esto. Supongamos que tenemos una tabla con datos de múltiples usuarios, en donde en la primera columna tenemos identificado al usuario por su nombre, por ejemplo, y en las diferentes columnas que le siguen tenemos los diferentes datos de este usuario. Por ejemplo, tenemos su email, su teléfono, el producto que compró, cuánto pagó, etcétera, etcétera. Entonces, supongamos que queremos encontrar cuánto es lo que este usuario ha invertido. Entonces, son muchas columnas, por lo tanto no caben dentro de la pantalla y es necesario hacer un scroll. Entonces, el dato que estamos buscando, la cantidad que este usuario invirtió, está en la columna número 15. Entonces hacemos scroll hasta encontrar esa columna, pero cuando llegamos a ver el precio, por ejemplo, a ver que este usuario invirtió $10, ya perdimos el contexto de cuál es el usuario. Por lo tanto, no es fácil hacer el match entre el monto invertido y el nombre del usuario. Sin embargo, si la primera columna se quedara fija conforme hacemos scroll, vamos avanzando por el resto de las columnas y cuando lleguemos a encontrar el dato que queremos, vamos a poder enlazarlo directamente con el nombre del usuario. Eso ayuda bastante a la usabilidad de las personas que trabajan con muchos datos en pantalla. Así que vamos a trabajar en eso y vamos a saltar directamente a la pantalla sin más preámbulo. Mira, lo que tengo acá es una página HTML común y corriente. Voy a mostrarte el código. Ya tengo algo prehecho, que no es mucho realmente. Es la estructura básica de un archivo HTML, dentro del cual tengo un div con la clase PageContainer, que finalmente es el div que contiene todos los elementos de la página. Y dentro de ese PageContainer tengo un párrafo arriba y tengo un párrafo al final. Y entre medio de los dos párrafos tengo un div con la clase TableContainer, que es el contenedor de la tabla con la que vamos a trabajar. Y dentro de ese div tengo la tabla, a la cual le puse una clase TableZebra, ya vamos a ver por qué. Y dentro de eso tengo un thead, es decir, una cabecera en donde tengo 10 th, que representan las 10 columnas que tiene esta tabla. Y luego en el tbody, es decir, en el cuerpo de la tabla, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8 filas y cada una de esas filas tiene 10 celdas, cada una haciendo referencia a una de las columnas. Y si miramos el resultado que estamos teniendo con esto en el navegador, es lo que vemos a continuación. Tiene estos estilos porque apliqué algunos estilos súper básicos. Al body le apliqué que tenga margen 0, que tenga una familia sans serif, que tenga un tamaño de un rem, que tenga un cierto alto de línea, que tenga un color en los textos, que el modelo de caja de todos los elementos sea border box y que el page container tenga un ancho máximo de 700 píxeles y que esté centrado en la página. Bien, eso nos da el siguiente resultado. Todo esto lo pasé rapidito porque voy a dar por hecho que sabemos o que sabes por lo menos lo básico de HTML y CSS para llegar a este punto, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar a aplicarle estilos a nuestra tabla. Bien, así que vamos a seleccionar el elemento TableZebra, que es la clase que le dimos a esta tabla, y vamos a partir dándole un border. Vamos a darle un border solid de 1 píxel que lleve el color CSS. Bien, y ahí si guardo esto y recargo mi navegador, ya está actualizando el borde. Perfecto. Ahora vamos a aplicarle algunos estilos a la cabecera. Entonces vamos a seleccionar TableZebra, thead, tr, que es la fila de la cabecera. Y a esa fila de la cabecera vamos a agregarle un fondo, es decir, un background que sea de color 333. Y vamos a hacer que tenga el color del texto blanco. Bien, actualizamos. Guardamos primero y actualizamos y ahí está aplicando. Y ahora vamos a seleccionar. Como puedes ver, hay un espacio entre los bordes que separan a las tablas, a las filas. Así que vamos a aplicar a TableZebra un border spacing de 0 para que no haya espacio entre cada celda.
y al recargar vamos a ver que ahí está aplicando correctamente. Ahora vamos a llamar a todos los TH, es decir, a todas las celdas de la cabecera y también a todas las celdas del cuerpo, y vamos a hacer que tenga un border right, es decir, un borde derecho de un píxel que sea de color sólido, primero que sea sólido y que sea de color CSC. Vamos a ver si está aplicando. Ahí está. Entonces cada celda tiene su borde derecho, pero nos genera el problema de que la última celda, ese borde choca con el borde de la tabla, por lo tanto nos queda un borde doble. Así que vamos a usar los mismos selectores y vamos a hacer que su último hijo, es decir, su last child, no tenga ese borde. Last child border right 0. Bien, y si recargamos vemos que ahí ya no tenemos ese conflicto. Entonces ahora nos falta un borde inferior, así que ahora vamos a aplicar solo a los TD, no a los TR, y vamos a hacer que tenga un border bottom que sea lo mismo que acá, un píxel sólido de color CSC, y ahí está aplicando correctamente. Y por último, lo que le da nombre a esto, que es tabla cebra, vamos a hacer que los TR que están dentro del body lleven un color de fondo, un background blanco, white, pero vamos a hacer que cuando estas tablas sean, o cuando estas filas sean impar, es decir, cuando sean un NTH child del segundo en adelante, tenga un background de color F2, F2, y eso nos daría el aspecto de una cebra. Vamos a recargar y ahí puedes ver, ¿cierto? Blanco, gris, por eso es como una cebra. Y además vamos a hacer que cada celda tenga un ancho mínimo. Bien, así que vamos a hacer que cada celda, ya sea de la cabecera o del cuerpo, tenga un min width, es decir, un ancho mínimo de 150 píxeles. Vamos a guardar y recargamos y ahí lo tenemos. Bien, y esto hace que nuestra tabla se extienda considerablemente. Y vamos a agregar un poquito de padding solo para darme el gusto estético de 0.5 rem. Y vamos a hacer que el texto esté alineado a la izquierda. Bien, creo que con eso ya tenemos el aspecto que estoy buscando para esta tabla, ¿cierto? Con eso ya no necesitamos más. Se entiende que este es el estilo de una tabla común y corriente. Bien, entonces, lo que necesitamos ahora es hacer un scroll horizontal para ver el contenido de la tabla. Actualmente estamos haciendo un scroll horizontal para ver el contenido, pero no es el tipo de scroll que necesitamos porque lo que estamos haciendo es mover la página completa. ¿Cómo podemos verificar que estamos moviendo la página completa? Porque los párrafos que están arriba y abajo se mueven también al momento de hacer scroll. Si hacemos scroll vamos a ver que todo esto se mueve. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a tomar al elemento que contiene la tabla y aquí es donde por fin ya vamos a comenzar a trabajar con nuestra parte con el meollo de nuestro tutorial, que es el hacer que tengamos scroll con una columna fija. Entonces vamos a tomar nuestro elemento que es table container y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que tenga un ancho máximo del 100%, es decir, que nunca exceda el ancho máximo de su elemento contenedor, que en este caso es el page container, y vamos a hacer que su overflow x, es decir, todo aquello que se salga del div de manera horizontal, en este caso, solo para mostrarte, vamos a ponerle oculto. ¿Y qué pasa cuando le pongo oculto? Todo lo que se sale de este ancho va a quedar escondido detrás de este div. Por lo tanto, el resto de las columnas más allá de las 5 no lo estamos viendo. Ahora, lo que necesitamos aquí realmente no es un overflow hidden, sino un overflow
scroll. ¿Qué significa esto? Que los elementos que estén contenidos dentro del table container pero que no se alcancen a ver, no se van a ver a no ser que hagamos scroll. Y ahora sí, nuestro scroll está funcionando. Podemos ver que hacemos scroll solo a la tabla y no a la página completa. Hasta ahí vamos súper bien. Entonces, vamos a continuar con esto. Lo que queremos es que la primera columna se quede fija. Vamos a suponer en este caso que en la primera columna tenemos identificados a nuestros usuarios, siguiendo con la idea del ejemplo que te di al principio. Entonces, a la primera columna de la cabecera y del cuerpo vamos a aplicarle una clase que va a ser en este caso sticky. ¿Ok? Entonces, esa misma clase la aplicamos a la primera columna de cada una de las filas. Vamos a repetir el mismo proceso. Ahí, ahí, ahí y ahí. Y si recargamos nuestra página, vamos a ver que no ocurre absolutamente nada. ¿Por qué? Porque simplemente le pusimos una clase. ¿Qué estabas esperando? Para que esto tenga sentido, tenemos que aplicarle algo de CSS a esta clase. Entonces, vamos a seleccionar todos los elementos que estén dentro de table zebra que tengan la clase sticky. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que tengan un position sticky, no static, sticky, y que tengan una posición izquierda de 0. ¿Qué significa esto? Vamos a ver si está funcionando. Que conforme vamos haciendo scroll, este elemento se va a quedar pegadito a la izquierda. ¿Y qué tan a la izquierda se va a quedar pegado? Con 0 píxeles de distancia de su elemento contenedor. ¿Y cuál es el elemento contenedor? En este caso es el table container. Bien, entonces lo estamos consiguiendo. Tenemos nuestra columna fija. Pero obviamente se ve horrible todavía, ¿cierto? Porque esto nos está mostrando no está respetando el fondo, está manteniendo el contenido fijo pero no el fondo. Entonces vemos que lo único que se mantiene es el borde de la tabla y el contenido, pero se ve horrible hacia abajo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar esto que fue donde le pusimos el fondo a estos elementos. Vamos a repetirlo acá. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que para todos los elementos dentro de una fila, dentro del cuerpo, que lleven la clase sticky, le vamos a poner un fondo blanco. Y a todos los elementos que estén en las filas impares, o en este caso las filas pares, que lleven la clase sticky, vamos a ponerle el fondo F2, F2. Vamos a ver si esto está funcionando o si estoy inventando tonterías. Bien, y ahí podemos ver que está funcionando. Nuestra tabla queda fija, nuestra columna queda fija, pero ahora tiene su fondo y las otras columnas pasan por detrás. Pero estamos teniendo el problema de que todavía nos falta ponerle fondo a la columna de la cabecera. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a hacer algo bien sencillo. Finalmente vamos a tomar a todos los TH y a todos los TH, en vez de aplicarle el fondo a la fila de la cabecera, vamos a aplicarlo directamente a los TH. Vamos a ver si esto funciona. Guardamos y ahí tenemos nuestra tabla con la primera columna fija. Ahora, tenemos algunos problemas acá. Y los problemas son los siguientes. En primer lugar, el borde que le aplicamos a la tabla desaparece cuando comenzamos a hacer scroll y aparece cuando llegamos al borde. Entonces, no está funcionando bien. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. A la tabla vamos a aplicarle borde solamente arriba. No vamos a aplicarle borde al lado izquierdo ni al lado derecho. Y tampoco vamos a aplicarle borde inferior porque, como pudimos ver, con el borde que le aplicamos a cada una de las celdas estamos cubriendo eso, así que no necesitamos borde inferior. Vamos a guardar y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Y vemos que tenemos el borde superior, pero el borde inferior está dibujado por las celdas y ya no tenemos bordes ni izquierdo ni derecho. Hasta ahí, ningún problema. Pero se ve feo que no tenga borde a los costados.
pero no hay problema porque ese borde se lo vamos a aplicar al contenedor de la tabla. Entonces le aplicamos un border left que sea sólido con un píxel de color CSC, y lo mismo vamos a aplicarlo para el border right, es decir, para el borde derecho. Y si ahora guardamos y recargamos, vamos a ver que el borde está aplicado acá y está aplicado allá, y no se ven modificados conforme vamos haciendo scroll a nuestra tabla. Y ahí lo tenemos, nuestra tabla ya tiene su primera columna fija, por lo tanto nos va a solucionar el problema que planteamos al principio de conectar la primera columna que identifica al usuario con la que venga más adelante en donde tenemos algún dato valioso. Pero tenemos alguna pregunta. ¿Qué pasa si la columna que queremos dejar fija no es la primera? ¿Qué pasa si es la segunda? Bueno, la gracia de este position sticky es que nos permite hacer exactamente eso. Vamos a agregar una columna extra. Vamos a crear una columna extra al principio para que nuestra sticky sea la segunda columna. Bien, así que vamos a agregar un td que va a decir extra. Vamos a repetir esto mismo en todas las filas. Entonces vamos a repetir, esta parte es un poco tediosa, tenme paciencia. Repetimos en cada columna, perdón, en cada fila. Y si recargamos nuestra página, vamos a ver que ahí tenemos nuestra columna extra y la que lleva la clase sticky es la segunda. A diferencia de otras posiciones que podemos utilizar con CSS, la posición sticky tiene ese beneficio. Por ejemplo, tiene el beneficio de que esto mantiene su posición estándar, pero cuando llega a un lugar se queda pegado. Por ejemplo, podríamos haber conseguido el mismo resultado con la posición fija, y con la posición fija lo que hacemos es que el elemento está en su posición, se sale hacia adelante, los elementos que son adyacentes a esto que le dimos la posición fija ocupan ese espacio, el espacio de este elemento ya no existe y se pone fijo encima del resto, y independiente de lo que pase, el elemento queda fijo. Sin embargo, con la posición sticky lo que hacemos es que el elemento mantenga su posición. Por eso, si hacemos scroll, vamos a ver que se ve como si nada ocurriera, mantiene su lugar, pero cuando llega a la posición que nosotros indicamos, que es un left 0, es decir, una izquierda 0, cuando llega ahí, ¡pum!, se queda pegado y el resto de los contenidos se mueven, menos el elemento al cual le pusimos posición sticky. Pero cuando vuelve a su lugar, se mueve con el resto y no hay ningún problema. Entonces, esto funciona muy bien. Incluso podríamos extender esto, y ya te aseguro que esto es lo último que le agrego. Supongamos que le agregamos a la columna... A ver, vamos a ver cuál puede ser. A la columna 3, supongamos que le agregamos una clase que sea sticky2. Bien, a la columna 3 le vamos a agregar un sticky2. Vamos a agregarle a cada una de las columnas 3 este sticky2. Lo pegamos ahí. Lo pegamos acá. 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 Y acá. Me faltó una. Y aquí. Entonces, lo que podemos hacer ahora es hacer que... Vamos a seleccionar los elementos. Vamos a duplicar lo mismo que le habíamos dado a Sticky. Pero ahora vamos a aplicarlo a Sticky 2. Y vamos a hacer que esto, en lugar de tener una posición 0, tenga una posición 150 píxeles. Porque sabemos que la primera columna mide 150 píxeles, por lo tanto queremos que esté esta columna fija y cuando llegue acá se quede pegada a la segunda columna. Vamos a ver si funcionó. Recarguemos nuestra página, vamos a hacer scroll hasta que la primera columna queda fija, avanzamos y cuando llegamos ahí la columna 3, ¡pum!, se queda fija también. Obviamente tendríamos que trabajar de la misma forma que lo hicimos para que tuviera fondo, etc. Pero por ahora podemos verificar que esto está funcionando sin ningún problema. Y bien, con eso concluye el tutorial de hoy. Espero que esto te haya resultado de utilidad y lo puedas aplicar en algún proyecto en el que estés trabajando. Si quieres acceder a más contenido como este, te invito a visitar mi sitio web franciscoamk.com, el link debería estar apareciendo por aquí en algún lugar, y ahí también encontrarás acceso a mis cursos en línea en caso de que quieras aprender más en profundidad sobre diseño. Bien, te mando un abrazo y nos encontramos en la próxima. Chau chau.